La estrategia de participación del PONCA del Río Hacha contempla para la fase del diagnóstico el desarrollo de rutas veredales. Ese es un mecanismo importante para el levantamiento de la información en los aspectos bióticos, físicos, socioeconómicos y culturales de la zona, de la cuenca, y que además promueve la integración de sus habitantes a través de diálogos constantes y de intercambio de saberes técnicos y de otros, lo que en definitiva lleva a la construcción participativa del conocimiento de la cuenca hidrográfica del río Hacha, que es lo que todos pretendemos. En este sentido, se desarrollaron con la participación de la comunidad 5 rutas veredales correspondientes a la ruta de la tierra, ruta del agua, ruta de naturaleza, ruta socioeconómica y la ruta de riesgos, que es muy importante dado todo el acontecer, diríamos, que se ha generado en este primer semestre del año con el fenómeno de la Niña. La fase diagnóstica en cuanto al componente de biodiversidad permite tener información de primera mano sobre el estado de los ecosistemas. Es básicamente en el aspecto relacionados con la caracterización de las especies de importancia para la conservación, con énfasis en aquellas que son endémicas o que están amenazadas o que representan algún nivel de importancia, bien sea social o económico o ecológico para las comunidades. La ruta de la naturaleza o ruta de la biodiversidad básicamente nos permitió tener esa línea base de flora y fauna para la cuenca del río Hacha. La ruta se implementó en 3 momentos. La primera fue la fase de preparación, la segunda fue la fase de campo y la tercera la de análisis y resultados. En esta fase de organización o de preparación se estableció un esquema de muestreo, un mapa de coberturas vegetales, a partir del cual se seleccionaron 21 parcelas, las cuales estuvimos visitando con el grupo de expertos botánicos y las comunidades locales y con un profesional de fauna. Y lo que hicimos fue tomar unos censos de la vegetación, procurando pues abarcar medidas básicas como son el diámetro al nivel del pecho, del árbol, la altura también total del árbol. Se tomaron unas muestras o se colectaron unas muestras de individuos que en campo no lograron ser determinadas y se llevaron posteriormente al laboratorio. Para el componente de fauna lo que se hizo también fue como en 3 momentos. El primero fue a partir de información secundaria, el segundo en la ruta, en el marco de la ruta, se hicieron avistamientos de las especies. Y el tercero fue pues con unos talleres sociales con las comunidades. Se conoció a partir de información de ellos las especies que viven o que habitan en la cuenca del río Hacha. Mi trabajo es realizar una cartografía de superficie a una escala 1:25.000, haciendo revisiones sistemáticas de aproximadamente cada 250 metros para mirar posibles cambios de litología o de rocas. En este momento nos encontramos diagnosticando el estado de la roca, toda la configuración estructural, posibles fallamientos que puedan afectar la roca, y esto pues lo podemos manejar como una ayuda para la gestión del riesgo. Estamos haciendo una transecta para realizar control de campo con el objetivo de realizar el mapa de unidades geológicas superficiales o de geología para ingeniería. La metodología que nosotros realizamos es a lo largo de las vías de acceso, digamos, a las veredas
que se encuentra en la cuenca del río Hacha. Realizamos estaciones cada kilómetro. En esas estaciones buscamos caracterizar los suelos y las rocas y los depósitos, tomándoles una serie de medidas en el campo y tomando unas muestras para hacerles unos ensayos en laboratorio. En los suelos se toman medidas con un aparato que se llama penetrómetro, lo que mide la resistencia de la roca, del suelo, perdón, ¿sí? Y se toma una muestra que le llaman una muestra de Kelvin. De lo que se trata es de insertar un tubo de PVC de 30 centímetros en un perfil, en un corte de suelo, que normalmente es una carretera. En un suelo se inserta el cilindro y se saca un núcleo de suelo al cual se lleva al laboratorio de suelos. Ese laboratorio de suelos está localizado aquí en Florencia. Hay un componente en el PONCA que es capacidad de uso de las tierras, y ahí es saber para qué sirve, o para un cultivo transitorio, un cultivo permanente, ganadería, reforestación, etc. Para el trabajo de capacidad de uso de las tierras del PONCA se está utilizando la metodología de la USDA, que zonifica los suelos en 8 clases. La clase 1 son los suelos que tienen una aptitud agrícola muy fuerte. Se puede hacer cualquier tipo de actividad con cualquier tipo de cultivo. Hasta la clase 8, que son suelos que netamente deben ser para conservación. Se llama un barreno holandés y sirve para tomar muestras de suelo. El equipo gira y lo que va haciendo es sacando un núcleo, como sale. Entonces acá sale una cantidad de muestra de una profundidad X, digamos a los 40 centímetros, este núcleo. Eso se va extendiendo, así mismo como está a la disposición de los horizontes. Eso que le permite a uno ver la profundidad del suelo, ver la textura del suelo y poder hacer unas pruebas químicas y físicas para saber para qué sirve ese suelo. Básicamente es eso. pH de 5. ¿Qué quiere decir pH de 5? Que es bastante ácida. Es bastante ácida, que la capa vegetal, la primera, 15 centímetros, poquito, y que tiene muy poca materia orgánica, pero que es un suelo profundo, no tiene mayor problema, que es arcilloso, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir que sea bastante ácida? O sea, ¿es buena o mala para sembrar? No es bueno. Va a meter un cultivo intensivo. El cultivo no se le daría por sí solo. Usted tendría que hacer algo para que el cultivo le dé. Aplicar, digamos, 1 tonelada por hectárea de carga, por decir algo. La metodología se diseñó en 3 grandes momentos. El primero, todo lo que consistía en la construcción colectiva de la memoria histórica o línea de tiempo de cada sector que conforma la cuenca, de los 5 sectores, de los 4 corregimientos que hacen parte de la cuenca. También se hizo el otro momento, fue la identificación de los aspectos ambientales y servicios ambientales que ellos como comunidad identifican. Y el último era la parte de la identificación y la valoración que ellos tienen del recurso hídrico y la situación o problemáticas que identifican. Otra de las estrategias empleadas para el levantamiento de información social fue la realización de recorridos por diferentes veredas de la cuenca, en los que se hizo un reconocimiento de la infraestructura asociada a servicios como vías de tránsito y comunicación, educación, salud, creencias religiosas y recreación, lo que en su conjunto permitirá conocer las condiciones que predominan para los habitantes de la cuenca del río Hacha. Que las comunidades se apropien aún más del territorio, que lo reconozcan, que se reconozcan ellos dentro de este territorio.
El componente social pues es como transversal y es el integrador de los otros componentes, el físico y el biótico, ya que de allí se mira cómo las personas que habitan las unidades territoriales que hacen parte del área de la cuenca, cómo están utilizando los recursos, cómo ven la transformación que ha tenido el paisaje, el territorio, los afluentes, el mismo paisaje, la transformación que se ha hecho. Entonces esto permite integrar cada componente. De allí, de este ejercicio de caracterización socioeconómica y cultural que hacemos de la cuenca y pues del mismo municipio de Florencia, pues lo que nos va a llevar de manera colectiva y conjunta con los otros compañeros técnicos es hacer un ejercicio de zonificación que más adelante pues se tiene que ver reflejado en los proyectos que se dejen establecidos dentro de los programas que se establezcan en esta actualización del PONCA. A partir de ahí fue que comenzamos nosotros a hacer el mapa que acabamos de ver. Todo esto era una zona montañosa en esa época, todo esto no había sino únicamente lo que es la cuenca. En el presente la cuenca ha sido intervenida debido a la población que ha tenido el corregimiento y en cuanto a intervenciones, lo que tiene que ver con infraestructura, pues ya hubo electrificación, construcción de muchas escuelas. Y queremos que al futuro, como esto había una situación, una crisis bastante caótica, queremos que al futuro nuestras veredas sean las veredas de mayor acogida. Queremos mirar con las vías de penetración pavimentadas, puentes, como lo mira usted, tenemos aquí 2 o 3 puentes. La ruta del agua es muy importante debido a que con ella podemos obtener conocimiento sobre la oferta, la demanda hídrica y los conflictos de uso del agua. Dentro del proyecto se deben calcular unos índices, entre ese los índices de aguas superficiales y otros índices que nos ayudan a conocer todo el tema de los contaminantes, de las posibles fuentes contaminantes dentro de la cuenca del río Hacha. Además de que la idea pues es analizar la mayoría de afluentes que tiene el río Hacha porque es la fuente abastecedora, es la principal fuente abastecedora de la ciudad de Florencia. La ruta del agua se desarrollaron diferentes componentes, entre ellos el componente de calidad de agua. En el componente de calidad de agua se hicieron monitoreos en diferentes épocas del año. Una que correspondió a bajas precipitaciones y la otra a altas precipitaciones en 3 diferentes cuencas. Esas fueron las quebradas Las Doradas, el río Caraño y la microcuenca quebrada El Dedito. Nos encontramos en la parte baja de la quebrada Las Doradas. Aquí fue una estación en donde se realizó el aforo. Dentro de ese componente de calidad de aguas se hicieron unos análisis de laboratorio en los cuales se cuantificaron el tema de coliformes, se hizo oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, pH, acidez, entre otros parámetros. Se han hecho la identificación, caracterización de los acueductos, se han realizado unas entrevistas y unas encuestas en las cuales se han mirado cómo está el tema de la infraestructura hidráulica y el tema del abastecimiento de agua en la cuenca del río Hacha. Otro de los aspectos a revisar durante la ruta del agua corresponde al componente de hidrogeología, con el cual se buscaba aportar al conocimiento de las aguas subterráneas en la cuenca del río Hacha. Durante los recorridos se buscaba levantar información que permitiera contar con un inventario de línea base de puntos de agua, como son pozos, aljibes, manantiales o afloramientos. Adicional a esto se buscó identificar posibles zonas de tránsito, recarga y descarga de agua subterránea, así como posibles de zona o factores de contaminación del agua subterránea. La ruta de riesgos buscaba verificar en campo los eventos naturales que han ocasionado emergencias en la cuenca del río Hacha.
Para esto se partió de la información suministrada por los actores durante los talleres de la fase de aprestamiento, sumado a los eventos reportados por el Servicio Geológico Colombiano, Corpo Amazonia, la interpretación de imágenes satelitales y las fotografías aéreas tomadas por el municipio de Florencia en los eventos del año 2010. Con todo esto, se identificaron puntos de eventos para verificar en campo y se diseñó la ruta con el apoyo y aportes de las mesas veredales conformadas para cada una de las zonas de la cuenca del río Hacha. Los recorridos contaron con el acompañamiento de miembros de la comunidad, quienes indicaron los sitios de ocurrencia de deslizamientos o incendios y las zonas de afectación por inundaciones o avenidas torrenciales. Adicionalmente, se aplicaron encuestas para conocer desde el punto de vista de cada uno de los actores de la gestión del riesgo del municipio de Florencia la percepción que tienen frente al conocimiento, atención y respuesta a eventos amenazantes. Y todo esto constituye el insumo para la evaluación de susceptibilidad, vulnerabilidad y riesgo en la cuenca del río Hacha. Hemos sido partícipes de los informes por parte de la entidad encargada de hacer dicha actualización sobre los avances en dicho proceso. Hemos conocido pues, los resultados de las visitas guiadas con los miembros consejeros que viven en dicha cuenca, las representantes de las juntas de acción comunal básicamente, que ellos son los que directamente conocen pues, la problemática relacionada con los aspectos de factores de riesgo por deslizamientos y demás, y también que conocen las potencialidades en cuanto a la flora y fauna de la zona de estudio. Eso digamos que sería lo de destacar. Y nosotros como miembros de la cuenca pues hemos asistido ya, esta es la cuarta reunión, donde pues por parte del organismo ejecutor de dicha actualización se nos presenta el informe de los procesos desarrollados en dicho trabajo. Los aportes estuvieron más enmarcados, digamos, en el conocimiento que como actores en la cuenca hemos tenido, y digamos que para tener una mejor información del área pues logramos como abarcar aquellos sitios que de pronto consideráramos desde el punto de vista de la visita en el campo, lograr recoger la mejor información. El reto que viene ahora pues es las acciones de ordenamiento y manejo planteadas allí a través de los programas que seguramente se deben de ejecutar hacia adelante para hacer un verdadero uso sostenible de dicha cuenca. Pues los retos están enmarcados en lo que sería que dicho documento o que dichas acciones estén implementadas dentro de la política pública.